11 de la mañana de este 29 de abril hemos decidido ponernos en marcha en este espacio, en directo, para hablar del monotema hoy iba a decir, en la provincia, en la comarca, en España y casi en Europa y en el mundo. El apagón eléctrico de la península ibérica, que como no, nos ha afectado también, y queremos poner nosotros un poco de acento serrano, contar un poco cómo ha sucedido todo también en la comarca de la Sierra y ver cómo se ha desarrollado todo por aquí. Tengo aquí a mi compañero Javi, que me va a acompañar en esta mesa, y vamos a intentar hablar un poco en clave serrana, ¿no? Sí, sobre todo para de alguna manera poner en clave todo lo sucedido. Y es que la verdad que yo creo que es algo histórico, ¿no? Yo nunca lo he vivido, yo creo que Antonio tampoco, la democracia, todo lo que supone, y que después que también queremos dar esa voz a la Sierra de Cádiz, porque al fin y al cuenta hemos sido prácticamente los últimos en salir de esta historia, de esta oscuridad, ¿no? Sí. 12:30 de la mañana, más o menos, de ayer, cada uno en sus quehaceres. A mí me pilló aquí en la oficina de la tele. De pronto se va la luz, dice Javi, esto no había sucedido nunca. Es verdad, y sobre todo en algunos pueblos, que es habitual que la luz se vaya. Sí, o sea, pero claro, es algo, o bueno, que se puede ir en algún momento. Pero la historia ya empieza cuando esto, a los pocos minutos, trasciende que no es un problema de tu pueblo, que no es un problema de tu zona, que no es un problema de tu espacio, de tu barrio, sino que se empezó a hablar de que había otras zonas sin luz. Luego ya se pasó a decir que estaba todo el país sin luz. Sí. Y ya hubo un momento en que se hablaba de Portugal, de Francia, de Italia, de Reino Unido. O sea que nos atacó, nos invadió el caos mental en ese momento, creo yo, Javi, y todos empezamos a acordarnos aquello del kit digital. Sí, claro, de la COVID. Creo yo que también se acordó mucha gente. Sí. Y comenzaron las escenas de pánico. Sí, sobre todo es que hace un mes y algo hubo digamos, se hizo viral, ¿no? Una ministra europea, ¿no? Que bueno, pues que daba un kit de supervivencia, ¿no? Con linternas, pilas, lo que ayer en verdad todo el mundo utilizó, ¿no? De radio, de bueno, pues de cocinas de gas y todo ese tipo de cuestiones, cerillas, y claro, es lo primero que uno piensa, ¿no? Porque llega a las 12:30 y dice, bueno, lo mismo se va a restablecer poco a poco. Pero conforme pasan las horas, el nerviosismo entra, las baterías de los móviles pues se van agotando, te quedas incomunicado, no hay internet, no hay televisión, no hay luz, no puedes comer, digamos, comida, porque ya tenemos las cocinas, la vitrocerámica tenemos, y claro, entonces, era día de bocata. Era día complicado. 12:30 de la mañana se produce el corte de luz, empezamos a ver que no va a ser algo sencillo. Ahora podemos explicar qué es lo que se produjo. Las causas no las vamos a dar nosotros, porque las causas yo creo que ni siquiera las vamos a conocer casi nunca. No. Las causas, se habla de posibles ciberataques, se habla de problemas simplemente técnicos. ¿Qué sucedió? Es algo que no sé si en algún momento seremos capaces de conocer. Nosotros hoy no. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué pasó? No. Lo que pasó fue que a las 12:30 de la mañana, en un pico máximo de luz, hay que decirlo, de producción de luz, porque estamos en Andalucía, estamos con una zona de producción de energía solar gigantesca, como en nuestra tierra. Bueno, pues eso, unido al resto del estado, se estaban en ese momento consumiendo 30 gigavatios más o menos, de los cuales muchos venían de la energía solar, y de pronto nos fuimos a lo que se llama irse a cero. No fue a cero porque algunas zonas mantuvieron la luz, pero pasamos de ese consumo de 30 a un consumo de 12. El sistema colapsó. El sistema colapsó completamente. Ahora, si queréis, explicamos un poco, dentro de nuestro conocimiento, que es mínimo sobre este tema, pero explicamos un poco cómo funciona el sistema y por qué colapsa. Pero la historia es que el sistema colapsa, y a partir de ahí pues ya empiezan las especulaciones, momentos de radio. Nosotros, por ejemplo, la televisión se nos cortó la emisión automáticamente, como todo el mundo, que por otra parte, bueno, tampoco tenía la mayor importancia que a nosotros se nos corte la comunicación, porque si los televisores están en vuestros hogares y en vuestros hogares no hay luz, pues tampoco vale para mucho la comunicación. Pero es verdad que se nos cortó del tirón. Y a partir de ahí entramos en una carrera por recuperar esa normalidad en el país.
Se sabe que todos no lo vamos a hacer a la vez por las formas del sistema de la luz, que si queréis ahora lo hablamos, pero en esa carrera se empieza a especular que si 6 horas, que si 10 horas, Sí. que si... por ir cronológicamente tenemos una zona de la sierra que ayer recupera la luz por la tarde. Me hablaban de la zona de Ubrique, algo de Grazalema también hemos escuchado. Sí. Esa zona por ahí parece que a las 6 ya tenía luz. Sí, no, Fueron los primeros. Incluso en el mensaje de esta mañana, que lo pusimos en redes sociales, en Facebook, donde dábamos a pie que bueno, que nos contaran los vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz cómo lo habían vivido y en qué momento lo van recuperando, ¿no? Entonces, a lo largo de la tarde, los primeros parece ser que fueron Ubrique. Fueron Ubrique, tenían problemas de comunicaciones, ese problema era incluso en la zona donde nos ha ido la luz, Ceuta, Melilla, Mallorca, Canarias. Canarias también. Toda esa zona tenía problemas de comunicaciones, porque al final es que de la luz depende todo, problemas de agua en muchos sitios, porque las bombas se mueven con luz, porque los depósitos se gastan y los llenan bombas que dependen de la luz, con lo cual esos problemas de agua incluso persisten en algunos sitios a lo largo de hoy, poco a poco se irán solucionando. Y en esa primera oleada, que fueron pocos de la sierra, ya salieron algunos pueblos. Eso a los demás nos hizo decir, bueno, pues lo mío viene en camino. Es lo que todo el mundo recuperado, pues, para las 10 de la noche estamos todos listos. Pero no. Y no fue así, porque incluso Jerez también ya empezó a tener también, que digamos la ciudad más poblada de la provincia, también ya tenía eso de la... Jerez tenía zona. Yo puedo hablar de la zona que más conozco y eso. Ayer en Área Sur teníamos luz a las 5 de la tarde, ya teníamos luz. Estábamos con total normalidad hasta hoy. Pero había zonas donde los vecinos dicen que no había luz. El grueso de la gente que recupera la luz en la sierra, yo creo que sobre las 4:50 de la mañana, 4:50, 5 y media, en diferentes fases, lo recupera una parte de Arcos, una parte solo, parte del barrio bajo, zona de San Agustín, por ahí creo yo que recuperaron parte de la luz, parte, porque dice, en el barrio bajo nos decían la gente que todo el barrio bajo no, la Molinera, el Santiscal, y donde están los estudios de la tele, en el polígono del Peral, también volvió la luz a las 4:50 de la mañana. Después cuento que hubo un intento anterior, pero a las 4:50. Villamartín, por ejemplo, muy importante porque es el sitio donde está el hospital, a las 5:30 de la mañana, donde está también Bornos, Prado del Rey, Puerto Serrano, El Bosque, todo eso más o menos. Sí, paulatinamente van entrando sobre esa hora. Y se ha quedado una parte que no le ha recuperado hasta el final de la mañana, a las 7:30 por ahí lo ha recuperado la mayor parte de Arcos. Aquí doy fe porque a mí me ha tocado la parte alta y parte del casco antiguo, que más o menos sobre esa hora es cuando hemos empezado a tener luz. Exacto. Y luego había una duda ahí de la zona de Zahara, Algodonales, Setenil, que aunque hay zonas que la han recuperado a las 5:30, 6 de la mañana, más o menos a la misma hora que casi el resto, zonas dentro de esos municipios, Alcalá del Valle, Setenil, Olvera, Algodonales, sí que hay gente que nos reporta que no ha recuperado la luz hasta las 9:30 de la mañana. Tenemos, si nuestro realizador no nos puede dar las dos pantallas. La el primera, gráfico de la 1:10, ¿no? De las 12:30, creo que recordar, por la noche, ahora cuando esté preparado, que donde vemos que apenas hay luz, sobre todo en nuestra zona, salvo pequeños gráficos. Ahora cuando esté preparado, ahí ya tenemos... Mira, ese es el gráfico de la caída. Esta es la caída. La caída bestial del consumo y cómo poco a poco se iba recuperando a lo largo del día. Sí, ahí tenemos las imágenes de las distintas horas, primero a las 13:35, que ahí vemos cómo la caída es total. Después ya poco a poco parece que, como bien comenta Antonio, se va recuperando. Se empieza a recuperar. Y entre las 4:35 y después de las 5 y algo, pues ya parece que empieza a restablecerse. Pero lo que hemos hablado, hablabas de que no en todos lados se ha recuperado, y eso pasa también en las grandes urbes a nivel nacional. Por ejemplo, en Barcelona había zonas de Barcelona y Madrid
que sí había luz, pero había otras zonas, sobre todo lo que son los polígonos y también la parte de bueno, pues esos pequeños pueblos que se han formado alrededor de las grandes urbes, tanto en Madrid y en Barcelona, que ahí todavía no había luz hasta bien entrada la tarde, o sea que... La explicación de Barcelona y el norte, que fueron los primeros lugares que recuperaron la luz, fue porque dentro de que estamos hablando de un sistema propio, el nacional, nuestro sistema de luz está conectado con otros países, sobre todo con Portugal. Tan conectado está con Portugal que incluso se dice que prácticamente es el mismo sistema, que no es el sistema español y el sistema portugués, sino que prácticamente son el sistema peninsular, porque son tantísimas conexiones. Mira, ahora hablamos de las conexiones a nivel nacional, pero eso es al final de anoche, cuando muchos de nosotros nos vamos a la cama, unos habrán tenido más suerte para dormir esta noche, otros menos. Esos eran los municipios que tenían luz. En la sierra nadie. Prácticamente solo la costa. Vamos, en la sierra nadie. Prácticamente la costa y poco más. Todo lo demás estaba pues sin luz. Es que la sierra, la verdad que por suerte o por desgracia, nos llevamos la palma en todo. Sanidad, en carretera y también en sistemas eléctricos. A las 8:30 de la mañana el panorama ya cambiaba. Ya lo tienen todos, excepto... decimos la zona de Algodonales, Setenil, Olvera, Alcalá del Valle, pero Zahara de la Sierra, pero ahí tenemos que decir que hay gente que sí que nos ha comunicado que a esa hora tenían ya luz, que ya la tenían desde las 5, la subdelegación de gobierno, que es quien envía esta infografía, entiendo que destaca eso porque había zonas que no, y es verdad que hay gente de esa zona que nos han dicho que la han recuperado a las 9 de la mañana. Que la han recuperado más tarde, sí, exacto. Es decir, casi 24 horas, 21 horas. Y decían los primeros pronósticos, lo has comentado muy bien, Antonio, de la red eléctrica, que informaba entre 6 y 10 horas. Pues no cayó. A ver, ¿y esto qué pasa? Muchas averías y han tenido que arreglar averías. No es exactamente así como funciona el sistema eléctrico. El sistema eléctrico va en función de la demanda y de la oferta. Y la demanda y la oferta tienen que ir muy parejos. Tienen que ir muy parejos para que no se caiga el sistema. Porque si el sistema se cae, pasa esto y cuesta mucho recuperarlo. Incluso yo diría que se ha recuperado casi en tiempo récord. Pero bueno, y el que le ha faltado la luz dirá tiempo récord, sobre todo a nosotros que lo hemos recuperado a las 7:30 de la mañana. Dentro de lo que cabe, sí. Por fortuna funcionaron algunos mecanismos, que fue que Francia se desconectó. En cuanto vio el problema, automáticamente el mecanismo desconecta. Eso provocó que hubiera cortes en el sur de Francia. Y esas desconexiones luego hacen que una vez que tú empieces a restablecer te pueda llegar luz de esos espacios y además no has contaminado al resto de Europa. Si llegamos a contaminar al resto de Europa... Colapso total europeo. ¿Qué pasó? Esa es la gran duda. Eso, la verdad que eso no lo sabemos. Ahora escucharemos al presidente Se ha hablado de España, pero no hay muchas Portugal explicaciones. hablaba de problemas meteorológicos achacables a España. Eso yo he visto por ahí vídeos que eso es prácticamente imposible. No, según los expertos han dicho que es casi improbable. Casi no, porque no ha sido un tiempo de especial problemas con el tiempo, no ha hecho más viento que en otras ocasiones, más lluvia que en otras ocasiones, ni nada. O sea, parece que eso casi se descarta, diría yo, dicen los expertos. Se hablaba de la posibilidad del ciberataque. Creo que eso es pronto para que lo sepamos, y que si en algún momento se puede saber, dudo que nos llegue. Hombre, sobre todo porque sería un agravante enorme, ¿no?, para la sociedad y para nuestro sistema, ¿no?, que desde un ciberataque pueda provocar lo que ha provocado, ¿no? Si tú de cara al público pues dice, no, es que había un ciberataque y que nos ha atacado y cómo y por qué, no, es que son preguntas bastante inquietantes. Nosotros no tenemos respuesta de por qué sucedió. Hemos acudido al presidente del gobierno, que ha sido la máxima autoridad, porque muchos de nuestras comunidades automáticamente decretaron la alarma alerta 3, ¿no? Sí, que por cierto, la alerta 3, para los que tengan, porque seguimos en la alerta 3 de emergencia, para los que tengan ahora luz,
pues intentar consumir lo menos posible para que no haya picos de luz, porque todavía no está del todo restablecido el sistema y puede que haya algún microcorte. De hecho, está habiendo cortes en algunas zonas y demás. En la sierra no tenemos constancia de ello, pero está habiendo cortes. Sí que, antes de ir a escuchar al presidente hablar de esto, sí que nosotros, a través de la alarma de esta casa de la televisión, tenemos detectado que a las 2:05 volvió la luz. Que de eso no hemos hablado. A las 2:05 y se fue a las 2:20. O sea que hubo un para intento. volver a las 4:50. Es decir, si la alarma no nos falla, como chivato de esto de la luz, hubo un intento de devolver la luz, se mantuvo 15 minutos, a la gente ya le pillaría ahí dormido, no se percataron mucho, o solo afectó a la zona del polígono industrial, con lo cual no había gente a esa hora por aquí. Y luego se tardaron casi 2 horas y pico más en volver la luz. O sea que intentos ha habido durante toda la noche. Vamos a escuchar al presidente del gobierno hablando de esta crisis y ahora seguimos nosotros. Buenas tardes y gracias a los medios de comunicación y a la ciudadanía por atender esta comparecencia. Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad Nacional que he convocado personalmente para dar respuesta a la crisis de electricidad que sufre nuestro país desde esta mañana. Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay 3 comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. Mientras tanto, los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, países a los cuales quiero agradecer también su solidaridad en este momento. También se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte, por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Desde el inicio del corte de suministro, todos los ministerios competentes han adoptado medidas para abordar esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan además con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia, el tráfico aéreo tampoco se ha visto afectado, aunque hemos decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad para los pasajeros. Los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible.
En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de muchos bancos se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. Lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y, en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Por tanto, hagamos uso responsable de la telefonía móvil, de manera responsable, insisto, y también hagamos llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Bueno, pues eso es lo que comentaba el presidente anoche, en el momento en el que estábamos en plena crisis energética. Bueno, anoche por la tarde ya, hablaba de esa fuerte oscilación que ha sido lo que ha producido esto. Lo que no se sabe es qué ha producido que haya esa fuerte oscilación. Han hablado de una serie de recomendaciones y demás, que ahora mismo se han actualizado un poco, pero es cierto que algunas incluso se mantienen, como la de la telefonía, que no sé si ahora por saturación y demás sigue dando problemas. Hablábamos al inicio del programa que lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, es poner la clave y el acento en la comarca de la Sierra, en lo que ha sufrido cada municipio o cómo cada municipio ha afrontado esta crisis. Y nos vamos a ir en primer lugar hasta la localidad de Ubrique, que parece que fue la primera en salir, y tenemos a nuestro amigo Sebastián Casillas para poderle comentar, para poderle hablar de qué tal se ha vivido por allí. Él tiene un establecimiento de alimentación, no sé si se habrá visto muy afectado el mismo o no. Sebastián, bienvenido. Muy buena. ¿Qué hay? Buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes que nada... Pues nada, aquí hoy intentando volver a la normalidad dentro de... Dime, porque todavía hay problemas con las comunicaciones. Oye, os escucho muy bajo, muy bajo. Nos escucha muy bajito. Bueno, intentamos solucionarlo. Yo darte las gracias simplemente por lo cariñoso que eres siempre con Canal Sierra de Cádiz, cómo nos atiende Sebastián. Mira, y siempre ahora escucho perfectamente. Eres uno más de la casa. Bueno, estamos aquí para ayudar. Tú sabes que mi vocación era el periodismo. Mi vocación era el periodismo, me faltaron algunas décimas en selectividad para ser periodista y gracias también a Canal Sierra de Cádiz, pues mato ese gusanillo. Pues no lo sabía, pero me alegro. Sí. Pero vamos, de periodista a charcutero, fíjate tú la diferencia. No hay mucha. Bueno, pues mira, aquí en Ubrique la verdad que tuvimos muchísima suerte porque a las 6:20, 6:25 de la tarde a nosotros nos pudieron restablecer suministro a través de la línea que entra en Ubrique por lo que es Algeciras-Ronda. Nosotros tenemos una línea que es una línea muy antigua que entra por la manga de Villaluenga y esta línea al parecer procede de Ronda y de Ronda le suministra a Algeciras. A través de Algeciras parece ser que metieron luz del otro lado del estrecho, no sabemos si de Ceuta o de Marruecos, y a las 6:20 de la tarde, lo que es aquí en Ubrique, teníamos luz y eso es lo que ha salvado los muebles, porque si no la catástrofe para los supermercados, para los autónomos, etcétera, podría haber sido mayúscula, vamos. O sea, ¿tú pudiste recuperar la actividad ayer mismo por la tarde, Sebastián? Sí, nosotros, la luz aquí en Ubrique se fue a las 12:32, igual que en toda España. Nosotros tenemos información a la 1 de la tarde de que podía ser un apagón que podría superar las 10 horas. Entonces procedimos al protocolo que tenemos aquí, que es el protocolo de coger todas las neveras que son susceptibles de estropearse lo que es la cadena de frío y precintarlas. Nosotros tuvimos el supermercado en todo momento abierto, pero tuvimos precintadas las neveras de charcutería, congelado, etcétera, para que no perdieran la cadena de frío. Había, como todo, clientes que esto no lo entendían, hoy ya lo están empezando a entender,
que gracias a esta medida que tuvimos, que es una medida protocolaria que se hace en este caso, esta intervención, pues hoy hemos salvado todo lo que hay. Solo queda ver una nevera de helados, que los helados sí son más susceptibles de estropearse cuando el apagón son de 6-7 horas. Esa nevera no se ha tocado y tenemos que revisarla, ver las temperaturas y ver que está correcto, pero lo demás se ha podido salvar todo, puesto que el apagón no ha superado las 6 horas y sobre todo por la intervención protocolaria que tuvimos de precintar las neveras para que no se perdiera la cadena de frío. Yo desde aquí decirle a los clientes, a la gente, que es el protocolo que tenemos que hacer, no solo para salvar el pequeño comercio, sino también para que hoy, cuando nosotros hemos abierto la persiana, hemos abierto las puertas, pues estén los alimentos en las condiciones que tienen que estar y con la línea de frío como tiene que estar. Una vez que la cadena de frío se pierde, ese alimento se tiene que desechar y se tiene que eliminar. No ha sido nuestro caso, primero porque hemos tomado las medidas oportunas y segundo porque en Ubrique a las 6 de la tarde, 6:20, teníamos luz. Si no, estaríamos hablando ahora mismo de daños mayúsculos en hostelería, alimentación, en restaurantes y unos daños que yo que también he trabajado en el sector de los seguros, antes de ser charcutero te puedo decir que las aseguradoras aquí se limpian las manos, te lo aseguro. Totalmente. Se las lavan totalmente. Aquí quien responde es el Estado, si el Estado tiene capacidad para responder a través del consorcio de compensación, que después de lo que ha ocurrido en La Palma, en Valencia, etcétera, ya estoy muy mermado y esta gente no han cobrado todavía nada. Imagínate tú lo que puede cobrar el pequeño comercio, los autónomos, imagínatelo. Y las compañías de seguro tienen una letra menúa que te garantizo que no, a no ser que haya comercio, que lo hay, que tengan en la póliza una cláusula que pagan aparte que le cubre los daños por alimentos o por no recuerdo cómo se llama, por el hecho refrigerado. Es una cláusula que se paga aparte, pero el 90% del pequeño comercio no tiene esta cláusula contratada. Bueno, Sebastián, y aunque recuperasteis la luz, la noche es complicada, porque uno no sabe si se ha venido de manera definitiva, uno escucha que en el resto del país todavía no hay luz. Entiendo que para un pequeño autónomo fácil no se ha hecho dormir esta noche, ¿no? Yo he dormido poco, la verdad, porque 2 o 3 veces el móvil viendo que en el comercio había luz, que teníamos luz. También he estado 2 o 3 veces por coger coche y venir aquí, puesto que las alarmas no estaban funcionando porque había luz pero no teníamos internet en Ubrique. Y aparte el sistema que nosotros tenemos de videovigilancia funciona a través de internet. El internet que había tenía muy poca cobertura y no cargaban las cámaras, pero mayormente miedo a que se fuera la luz de nuevo después del apagón que habíamos tenido. Ya teníamos la tranquilidad de que ayer tomamos las temperaturas en las neveras y la cadena de frío en ningún momento se había perdido, pero nadie, absolutamente nadie nos garantizaba de que esto pudiera, a lo largo de la noche no pudiera volver a irse la luz o volviera a haber un segundo apagón. Porque el mismo presidente del gobierno, los mismos mandatarios en su rueda de prensa desconocían el origen. Entonces, cuando se desconoce el origen de una cosa, qué difícil es poner solución a una cosa que se desconoce el origen. Sí. Perfecto, Sebastián, pues muchísimas gracias. Estabas definiendo mi noche, Sebastián, la de los autónomos. Hemos estado toda la noche pendientes de los locales. Varias veces me he levantado la noche diciendo voy a ir directamente, voy a echar un vistazo. Estabas definiendo mi noche y creo que la de todos los autónomos. Hay que ponerse en nuestra piel para entenderla. Y me vas a permitir que te comente un tema. Los autónomos somos los grandes olvidados de este país. Hombre. Somos los grandes olvidados de este país. Los autónomos estamos para pagar impuestos, para sacarle las castañas del fuego a todo el mundo, para exigirnos lo máximo, pero cuando luego ocurre una catástrofe como esta, ocurre una cosa como esta, luego nadie se acuerda de los autónomos. Tú lo sabes bien que también eres autónomo. Nadie se acuerda de los autónomos. Pagamos uno de los kilovatios, megavatio más caro de Europa. Pagamos una luz que es excesiva. Pagamos el autónomo más alto de la Unión Europea. Las cotizaciones sociales más altas, pero luego esto no se ve repercutido cuando los autónomos necesitamos del Estado, de las administraciones, etcétera, etcétera. Luego, para llegarte a inspecciones de sanidad, para llegarte a inspecciones de esto, de lo otro, que está muy bien, tienen que existir y tiene que haber inspecciones de todo tipo para que esto funcione como tiene que funcionar. Pero la mitad de las veces, cuando vienen esta serie de actuaciones, vienen a sacar dinero a los autónomos también. Tú lo sabes que eres autónomo. Está clarísimo. Y abusan del autónomo. Y yo creo que es hora de que el autónomo en este país ya se eche a las calles y diga hasta aquí hemos llegado. Porque la pyme, la mediana y la pequeña empresa es la que mantiene este país, no nos olvidemos. Es la que mantiene este país, no nos olvidemos. Amén.
Sebastián, Pues sí, la verdad. muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Sebastián. Y me alegro Pues de gracias a que... ustedes y sobre todo para dar cobertura a todo esto que está ocurriendo y por llevar pues la indignación de los autónomos también a todas las personas que sepan que los autónomos estamos aquí, que somos los que levantamos el país, que la pandemia, yo no soy nadie para ponerme medallas ni me las quiero poner, pero la pandemia hemos sido los que hemos estado también en primera línea. Cuando llegaron las vacunas fuimos los últimos en ser vacunados y 40.000 cosas que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Vamos a mirar un poquito por los autónomos, que qué sería de los autónomos en este país si no existiesen, y que también los autónomos creamos muchos puestos de trabajo. No es mi caso, porque yo es un pequeño comercio, pero ¿cuántos autónomos como tú, o muchísimos, crean muchísimos puestos de trabajo y sacan adelante muchas familias en este país? Muchísimas gracias, Muchas Sebastián. gracias, Sebastián. Gracias, y nos alegramos de que en Muchas Ubrique gracias a todos. los efectos no hayan sido muchos. Y ánimo también a todos los compañeros que tenéis negocios en la Sierra de Cádiz, que se han visto más afectados y que por supuesto van a tener pérdidas, y a ver estas criaturas cómo remontan ya la mermada economía que tenemos, Antonio. Pues sí, Sebastián, muchas gracias. Ha puesto el énfasis en algunos de los problemas que tenemos y que se van a poner sobre la mesa, de economía. No solo nos ha hablado de... Pero es verdad que hay un periodista ahí, de fondo, porque Sí, no. qué bien nos ha explicado lo de la línea que permitió a esta zona recuperar la luz, esa línea que nos decían desde Grazalema. Pues yo también la recuperé por la tarde, pues claro, porque esa línea pasa por allí, viene de Ronda, pasa por allí, y se ve que con esa línea se le pudo dar luz a esta parte de la comarca de la Sierra, que ha sido, dentro de lo que cabe, de las menos afectadas. Sí, y también es cierto que lo ha comentado Sebastián, el tema de los seguros, que también es algo importante, sobre todo para los pequeños y medianos. Claro, es que aquí entra el problema de todo esto y de las causas, ¿no? Esto se va a considerar... Es que no lo sabemos. ¿Los seguros van a responder? Pues tiene pinta de que esto va para consorcio, y para consorcio es mucho problema, o sea que es complicado. Ha definido en parte mi noche, ¿eh? Yo no he pegado ojo en toda la noche, lo debo decir. He estado pendiente de las cámaras de congelación de los locales, que era lo que me preocupaba, sobre todo, y hombre, también de la seguridad, porque la seguridad no se sabe nunca cómo van a terminar estas cosas. Por suerte ha habido, que conozcamos, poca o ninguna incidencia en este sentido. Lo más grave que ha pasado en la provincia desde el consorcio de bomberos es un incendio que ha habido en Algeciras por quemaduras graves debido a una deflagración por conectar el camping gas, para conectar en una vivienda a las 11 de la noche, y el herido se trasladó al Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, y por ahora está con pronóstico reservado. Esperemos que se salve, pero esa ha sido la única incidencia, más allá de las habituales que hay. Por ejemplo, ayer hubo mucho viento y hubo muchos incidentes por caída de árboles, y también para todas las personas que se quedaron encerradas en ascensores, que hubo mucho, vamos, que tuvieron que salvar a mucha gente de que se quedaron en ascensores en Cádiz, en Jerez, también en Algeciras, en partes de Puerto de Santa María, o sea, en muchas zonas donde han tenido que rescatar los bomberos a personas que han estado en ascensores, pero bueno, afortunadamente la verdad que ha sido todo muy civilizado. Con el miedo que hay alguna gente que le da a los ascensores, esto les va a crear todavía más angustia, más ansiedad a la hora de... Porque algunos se quedaron en torno a 2-3 horas, ¿eh? O sea, en un ascensor, 2 horas en un ascensor... En trenes ha habido gente que creo que ha pasado casi la noche, o sea que casi la noche. Ubrique fue uno de los sitios menos afectados por la cantidad de horas, digamos, sin luz. De hecho, duró la cosa 3 horas y media, 4 horas, no llegaba. En el lado contrario de la comarca de la Sierra, entre otros municipios, nos hemos encontrado a Arcos de la Frontera, que es donde estamos gestionando para ir ahora, en cuanto mi compañero me diga que estamos disponibles. En Arcos ha habido fases, como hemos dicho. Una fase que ha recuperado la luz a eso de las 4:50 de la mañana, que afectaba pues al polígono industrial El Peral, como digo, a la zona del Santiscal, parte del barrio de María Auxiliadora, pero el grueso de la población ha recuperado la luz a eso de las 7:35 de la mañana. Esto ha supuesto pues muchas horas en las que atender a este municipio, y vamos a hablar con el alcalde de esa localidad, con Miguel Rodríguez. Bienvenido, alcalde. Buenas, ¿qué tal? Noche complicada, ¿no?
Una noche un tanto complicada, pero bueno, la verdad es que ha habido una buena coordinación desde la Delegación de Seguridad Ciudadana con todos los cuerpos, con Protección Civil, con Policía Local, Guardia Civil, Sanitario, y al final pues hemos tenido una respuesta contundente a una situación inesperada, anómala y que nos ha dejado a todos fuera de juego. Miguel, muchas actuaciones, no por temas de seguridad, cosa que nos alegramos, pero por ejemplo teníamos conocimiento de que algunos vecinos incluso habían tenido que pasar la noche en protección civil, habéis tenido que habilitar un espacio y demás, porque necesitaban energía para cuestiones de oxígenos y demás. ¿Cómo habéis coordinado todo eso para que nadie se viera desamparado esta noche? Sí, efectivamente hemos tenido a 8 personas esta noche en la dependencia de la Protección Civil de Arcos de la Frontera, personas que son dependientes de máquinas de oxígeno y bueno, pues con los generadores que nosotros teníamos, pues se fueron trasladando allí para que no tuviesen ningún tipo de problema. También hemos dotado de generadores a la Policía Local, a la Guardia Civil y también al Centro de Salud para proteger el máximo posible tanto la seguridad como los temas de salud, que son prioritarios y fundamentales. Y luego también hemos conseguido tener una coordinación, que en estas cosas es lo fundamental, entre todos los cuerpos de seguridad y sanitario, porque hemos colocado aquí mismo arriba, en la Torre de Santa María, un generador y hemos recuperado una antena para poder estar conectados por emisora, pues Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, 112, Sanitarios y por supuesto Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Así que con este dispositivo extraordinario que hemos conseguido poner en tiempo récord, hemos podido estar todos coordinados y llevar a cabo pues una labor de seguridad pues muchísimo más efectiva que de otra manera. Desde las 12:30 de la mañana que se produce el corte, yo decía que una parte de la población recupera la luz a las 4:50 de la mañana, zona del Santiscal, algo del Barrio Bajo, polígono industrial, pero el grueso de la población hasta las 7:30 pasadas, ¿no, alcalde? O sea, han sido un número importante de horas en las que ha habido que correr mucho y coordinar todo este dispositivo para que hoy precisamente esto quede casi en anécdota, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, pues hasta en torno a las 8 de la mañana no ha tenido la totalidad del pueblo luz en sus viviendas. Ahora tenemos un problema añadido en algunas zonas de Arcos, como es el problema del agua, ya que estamos teniendo pues los cortes pertinentes, como es normal, ya que al no tener luz, pues los pozos no han funcionado como deberían de funcionar, tenemos los depósitos que han bajado, entonces hay zonas en las que donde tienen que bombear, que aún no llega el agua, ya con muy poca presión, y donde llega, sí es cierto, que como los depósitos se han ido consumiendo, pues nos hemos acercado más a donde está la zona de decantación y por lo tanto se remueve pues la suciedad que haya en el fondo del depósito y lo que está metiendo pues un poco de suciedad en algunas viviendas. Que no se asusten nuestros vecinos cuando vean hoy que tienen coloración el agua, porque hoy eso viene a causa del apagón, por lo menos el de hoy, ya que tenemos los depósitos que se han consumido bastante, nos hemos acercado muchísimo más al final del depósito y eso ha conllevado pues a que tengamos pues agua en los grifos en algunas viviendas que sale un poco más oscura. Eso, según Aqualia, tanto la presión como la cantidad de agua como la coloración durante la mañana de hoy, si Dios quiere, pues estará solucionado. Así que les pido simplemente un poquillo de paciencia a nuestros vecinos porque el apagón ha traído otras consecuencias, como en este caso es el asunto del agua. Este apagón diferente, al ser a nivel estatal, entiendo que lo que no habéis podido hacer es meter presión a nadie por recuperar pronto la luz, ¿no? Porque cuando tienes un problema en tu municipio de una avería, sí sé que los alcaldes soléis llamar a los responsables de distribuidoras y demás, y decirle, oye, a intentar agilizar el arreglo, pero aquí había que esperar que fuera casi nuestro turno, ¿no? Claro, efectivamente, aquí nosotros cuando a lo mejor tenemos algún problema, tanto en el suministro del agua como en el suministro eléctrico, nos ponemos de acuerdo rápido con la empresa adjudicataria del servicio y se pone manos a la obra automáticamente y los servicios del ayuntamiento a disposición de ellos para lo que haga falta, pero en este caso ha sido algo completamente generalizado, algo que se escapaba de nuestras manos, por lo tanto lo que hemos hecho es trabajar contundentemente y priorizar en los asuntos de seguridad ciudadana, que es lo que más nos preocupaba a nosotros, tanto seguridad como los temas de salud, que es era la preocupación primera del equipo de gobierno, porque entendíamos que era algo urgente y que teníamos que atajar de primera mano. Entonces era una responsabilidad completamente nuestra y gracias a Dios no hay que lamentar absolutamente nada. Se ha actuado rápido, hemos utilizado los generadores que hacían falta para dar servicio, como decía, a los distintos cuerpos y al ayuntamiento y, como tú decías, ha quedado prácticamente en una anécdota. Esperemos que no vuelva a ocurrir, aunque si volviera a ocurrir pues ya sabemos perfectamente cómo tenemos que actuar. Ya por último, no se habrá desmontado nada de generadores y demás, entiendo, porque estáis pendientes de
de ver cómo evoluciona la cosa, porque claro, tanta demanda ahora de pronto de luz, no se sabe si puede haber algún momento en que la luz se vaya puntualmente. Sí, efectivamente, bueno, ayer sí decir que ayer activamos el plan de emergencia municipal algo más de las 7 de la tarde en cuanto pudimos, porque es cierto que no teníamos acceso siquiera al 112 como estábamos todos incomunicados, pero bueno, activamos nosotros particularmente el plan de emergencia, nos pusimos a funcionar y de momento nos mantenemos en alerta, ya esperamos que no ocurra nada más, pero si ocurriese, bueno, pues estamos preparados para actuar con rapidez y que no haya ningún tipo de percance. Pues nada, Miguel, agradecemos, que sabemos que la mañana es complicada y que nos ha hecho un hueco ahí para poderse dirigir directamente a los vecinos de Arcos y de la Sierra en este directo que hemos puesto en marcha. Bueno, pues un saludo a todos los compañeros de Sierra de Cádiz y a todo el pueblo de Arcos que nos está viendo. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues Arcos, que tuvo que activar su propio plan de emergencia al final. La emergencia a nivel estatal ¿se mantiene o se iba a decidir sobre esta hora, creo? Por ahora se mantiene en nivel 3, todavía no tenemos información constancia de que actualizada. cambie, ¿no? Que el nivel 3, digamos, ha recuperado la luz y consumir solo lo justo y necesario para que no haya picos y que no volvamos de nuevo a saturar, digamos, las líneas, porque claro, ahora mismo estamos en el proceso de restablecimiento y eso conlleva una serie de horas que, bueno, pues que hay que estar pendientes de que no volvamos de nuevo, que esperamos y deseamos que no ocurra nada. Por supuesto que no. Es cierto que se puede dar el caso de que eso, de que se da todo el suministro, hay picos de luz, utilizamos cámaras de congelación que han estado toda la noche apagadas, eso se tiran ahora horas y horas recuperando, todas a la vez, estamos todos pues necesitando esa luz que ha faltado y al final se pueden producir picos que den lugar a esos cortes. Es cierto que a esta hora volvemos a tener pues la producción de energía solar al máximo y eso pues también ayudará a la red, entiendo. Y aparte, Antonio, lo ha dicho también el alcalde y nos lo han dicho porque estamos ahora en directo también a través de redes sociales, de Facebook y demás, y los comentarios el tema del agua. Claro. Que claro, el agua a veces necesita pues del suministro eléctrico y por eso hay problemas. Por ejemplo, en el casco antiguo está habiendo problemas y en algunas partes también de la Sierra de Cádiz también están teniendo problemas por el agua, también cuestión por temas de la luz. La verdad que la luz hay que reconocer que es para todo. Que es para todo. Las comunicaciones, los teléfonos, todo viene de una antena que necesita luz y el agua pues es eso, o sea, el que ha mantenido el agua durante esta crisis ventaja ha tenido. Yo, por ejemplo, en mi casa la perdí en el momento que se fue la luz. Es verdad que luego mis vecinos se organizaron ellos mismos para un depósito que tenemos comunitario, sacar el agua del depósito, llevarlo a los domicilios con un motor, un generador, pero eso va mermando también los depósitos se quedan secos, como decía el alcalde, se tienen que recuperar, se utilizan las aguas del fondo del depósito que a lo mejor están más sucias y sobre todo que se tienen que recuperar, que el pozo tiene que sacar el agua al volumen que la saca y los depósitos entra y sale agua, hasta que se recuperen pueden darse casos puntuales incluso de cortes de agua. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Claro está. Bueno, no sé si tenemos preparada la siguiente conexión, que íbamos... vamos a hacer una pausa para publicidad, me decía al final mi compañero. Hacemos esa pausa cortita para publicidad y a la vuelta seguimos con más protagonistas analizando esos efectos que ha tenido en la comarca de la Sierra de Cádiz este apagón.